Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Queridos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo aquí en Al Día con la Iglesia Radio, este programa que hacemos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones y que nos encanta porque no solamente hablamos de actualidad de nuestra iglesia, que nos permiten estar precisamente al día, sino que nos permite abordar temas con los cuales crecemos como comunidad de fe y nos acompañamos. Gracias a ustedes, queridos oyentes. Si de pronto es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Este programa lo realizamos para la Alianza Radial Católica de nuestra Arquidiócesis de Medellín, sale por diferentes emisoras y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a abordar un tema que nos gusta, la historia, experiencias de vida, testimonios. Hoy vamos a hablar muchas cosas bonitas y sobre todo vamos a aprender, que eso es también uno de los fundamentos que tenemos aquí en Al Día con la Iglesia. Y yo, como siempre, bien acompañada. Eni, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Hola, Vale, hola a todos nuestros oyentes. Aquí estamos de nuevo en Al Día con la Iglesia Radio. Qué rico que nos acompañen, que como siempre, pues se queden con nosotros. Esa es la invitación, a que se queden con nosotros hasta el final de este espacio. Pero pues si no pueden hacerlo, desde ya les recordamos que pueden encontrar esa conversación en nuestro canal de YouTube, también en Spotify. Ahí encontrarán entonces esta conversación completica si se pierden de algo de lo que hoy vamos a hablar, porque definitivamente vamos a poner la mirada en un hito muy importante para nuestra iglesia en Colombia, pero claramente para nuestra arquidiócesis de Medellín. Así que esperamos que de verdad esta sea una conversación que enriquezca mucho nuestra fe. Estamos a pocos días de celebrar un acontecimiento fundamental y fue la visita del Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, a nuestro país. Haremos un recuento un poco de cuál era ese panorama de nuestra arquidiócesis, pero sobre todo de nuestro país en esa mitad de la década de los 80, que todo estaba un poco convulso. Nuestra realidad social, política e incluso ambiental solo gritaba desesperanza. Es por eso que esta visita que recibimos marcó de verdad que un antes y un después, no solamente de la sociedad cristiana, todos los cristianos católicos del país, sino también de la sociedad civil. Para abordar este tema, aprender, conocer, Eni y yo pues no estábamos en ese momento en este mundo todavía, entonces aquí nos sentiremos como aprendiendo de las historias de los mayores. Pero yo sé que ustedes, queridos oyentes, sí lo vivieron, así como nuestros abuelos y nuestros papás nos lo relataron. Fue un hecho fundamental. Para abordar esta rica conversación y este tema, hemos invitado al padre Diego Uribe, que ya nos ha acompañado aquí, que ustedes seguramente lo conocen, lo han escuchado, se han deleitado y han aprendido de él. Él es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y lo invitamos por algo súper especial, y es porque su ministerio fue tocado de una manera particular y especial por San Juan Pablo II, y él nos va a contar ahorita más adelante por qué. Padre, bienvenido, qué alegría tenerlo por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues al día con la iglesia para contar lo que a ustedes no les tocó, pero que a todos nos interesa mucho porque fue un momento fundamental y extraordinario para Medellín, el paso del Papa por Medellín. Así es, los conocidos días blancos que sucedieron en el mes de julio, los primeros días del mes de julio de 1986, se convirtieron entonces en un punto de partida de nuestra iglesia y un impulso para continuar. Padre, qué rico que comencemos hablando de este tema, pues por el principio un poco cuál era el contexto de este país, que me parece valioso que lo tengamos presente, porque si bien las visitas apostólicas son muy importantes, marcan cosas muy importantes en los países que visita, sí considero que la realidad que tenía Colombia en ese momento pone un punto de partida muy distinto
a comparación de otras visitas apostólicas? Bueno, yo creo que empecemos con un dato que es histórico porque algunos somos como protagonistas, pues tampoco al grado de los pontífices, pero sí de las historias. Les voy a contar un detallito brevemente y es algo que ocurrió el 14 de noviembre de 1984. ¿Qué pasó? Un día antes había ocurrido la tragedia de Armero, ¿cierto? Y entonces, no, habíamos tenido la noticia de todo lo de los acontecimientos del Palacio de Justicia, que fueron tremendos y todo. Y ese día habían citado en Roma a los que estábamos viviendo en ese momento allá, yo estaba estudiando, para una concelebración en la Basílica de San Ignacio, la iglesia de San Ignacio. Estábamos en la celebración cuando se arrima una persona y me dice a mí que estaba diaconando, padre, diácono, usted le puede pasar esta hojita al señor arzobispo que estaba presidiendo, el cardenal López Trujillo, y ve a ver cómo le avisa. Yo miré el papel y decía 25.000 muertos en Armero. Entonces la Por situación Dios. fue muy dolorosa porque en ese instante que se estaba haciendo una memoria dolorosa de un acontecimiento tan duro como lo del Palacio de Justicia, a Colombia le caía encima otra dolorosa experiencia que fue la tragedia de Armero y Chinchiná y lo que rodeó ese momento tan difícil. Fue un momento de muchísima angustia e inmediatamente el Papa se enteró y entonces se procedió a toda la coordinación de toda la ayuda. Quedó marcado como para Colombia esa fecha, ese noviembre, que entre otras cosas era la víspera de mi cumpleaños, qué cosa tan curiosa, pero quedamos marcados por el acontecimiento y empezó como a pensarse, bueno, ¿cómo va a ser la reacción del Santo Padre frente a esta situación? Fue avanzando el tiempo y después, ya hacia finales de enero, se decidió lo de la visita del Papa a Colombia para atender un poco esa situación, para hacer una memoria de acontecimientos que habían marcado el país y que de alguna manera quedaron involucrados a toda la experiencia de la visita papal. Por ejemplo, estaba en la mente de todos el terremoto de Popayán, la catedral destruida, estaba en la memoria de todos la situación tan difícil política de Colombia en ese momento, la situación de orden público y todo, y decidieron que el Papa venía. Entonces ahí se le suman más cosas. Perdonen que hablemos así tan coloquialmente. Más o menos terminadas las celebraciones de la Cuaresma o el comienzo de la Semana Santa, avisa el arzobispo y el Papa va a Colombia. Entonces, claro, toda la expectativa de todos los acontecimientos y todo el suceso, y se empezó como a preparar el programa. Uno de diácono, de seminarista, literalmente, se enteraba de cosas porque a nosotros nos tocaba ir a llevar razones a la Santa Sede. Vea, llegó de Colombia esta información, llegó. Entonces uno se movía ya como en lo de la preparación de la visita papal. De pronto resultamos yendo a preparar lo que era lo de las vestiduras sagradas del Papa, organizando detalles y llegó la noticia. Además, van a haber ordenaciones en Colombia y va a ser en Medellín la ordenación y nos dijo el cardenal a los compañeritos que estábamos ahí en ese momento y a ustedes los ordenará el Papa. Entonces, la visita quedó como marcada por todo ese contexto. Pero cuando empezamos a ver el programa, lo podíamos repasar más o menos en la memoria, nos dimos cuenta de cómo iba a ser aquello. Primero, un encuentro con la sociedad civil y concretamente con un presidente y un gobierno que había sufrido mucho. Una palabra preciosa para Colombia, incluso hay unas definiciones extraordinarias de paz que si las hubiésemos leído más detenidamente, hubiésemos podido enfocar todo el problema de esta situación de Colombia de una manera un poco más distinta e incluso pudiéramos haber llegado a acuerdos, porque el Papa dijo cosas muy importantes para definir no solo el problema, sino también los posibles caminos para recuperar la tranquilidad y el orden. Después nos dijeron, el Papa va a estar también saludando de una manera muy especial a lo que tiene que ver con alguna memoria de lo que había sido la visita de Pablo VI a Colombia en el año 1968, que fue para la inauguración de la Conferencia Episcopal de Medellín, y obviamente había un encuentro con el CELAM.
Después había en Bogotá un encuentro con sacerdotes muy significativo. Más adelante la visita empezó a tener unos encuentros muy lindos con la gente de Bogotá en distintos estamentos y luego había otra coincidencia, había que ir a Chiquinquirá a conmemorar uno de los aniversarios de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces se fue como elaborando y armando toda la visita. Después nos dijeron, el Papa luego va a estar entonces vamos llevando el orden, va a ir a Tumaco, a una región muy remota y muy distante. De Tumaco seguramente va a pasar a Popayán. En Popayán va a estar y luego va a ir a Cali. Y entonces empezaba como acercando el Papa a nosotros. Entonces de Cali va a pasar a hacer una visita que fue muy, muy, muy impactante a Armero, a lo que significó ese espacio tan doloroso y esa tragedia tan tremenda. Y de Armero va a pasar a Pereira después de esa visita. De Pereira va a visitar Chinchiná. Nosotros a veces se nos olvida que Chinchiná también sufrió con la tragedia de Armero y desde Chinchiná el Papa se va a mover hacia Medellín. La visita tenía una configuración muy particular. El Papa amanecía en distintos lugares del país y pues obviamente la llegada a Medellín fue lo más emocionante, porque ahí encontramos nosotros ese programa tan especial que ahorita lo comentamos también de lo que ocurrió. De Medellín el Papa ya continuaba hacia otros espacios, hacia Bucaramanga, hacia, más adelante ya se iría hacia Cartagena y después finalmente a Barranquilla, donde coronando la imagen de la Virgen de María Auxiliadora, se despidió del país y hacía como una escala técnica en algún lugar del Caribe para después ya retornar a Roma. Ese fue como el gran contenido y el gran recorrido que hizo el Papa. Ese título de la visita de los 7 días blancos fue una semana especialísima, pero sobre todo un tiempo de gracia y de bendición para el país, porque el Papa tenía la habilidad de tocar el corazón y la conciencia de la gente, y esas visitas son preparadas con mucho detalle. Por eso las intervenciones, las expresiones siempre fueron muy oportunas, los incidentes, los detalles. En Popayán resolvieron recortarle el discurso al indígena que estaba saludando al Papa y dijo, no, él tiene derecho a hablar. Y así, ver uno el Santo Padre en las ruinas de la Catedral de Popayán con las imágenes bellísimas de Semana Santa, verlo después en Cali conversando con los niños, verlo en esa visita tan impactante a Armero, en fin, verlo pasar por Medellín, que es de lo que vamos a hablar ahorita más tarde, fue impactante y especialísimo para todo el país. Quedó imborrable huella de esa visita. Yo escuchando ese relato del padre y un poquito de lo que leíamos para ese programa, me parece impresionante eh, como pensar en ese itinerario. 7 días, 10 ciudades, más de 27 encuentros masivos. Siento que también fue como para el Papa decir, este es un país que definitivamente necesita mi presencia en muchos lugares y tengo como que sacarle el mayor provecho a los 7 días que estaré para poder visitar como tantas poblaciones del país que necesitaban su presencia. Yo creo que nos pasa hoy y en ese momento de nuestra historia creo que aún más que una visita papal siempre le da esperanza al pueblo. Es como alentador, como esperanzador, saber que el máximo jerarca de nuestra iglesia, por decirlo de alguna forma, pues pone sus ojos y piensa como en las necesidades de un pueblo y justamente creo que el Papa San Juan Pablo II pensó muchísimo en la situación que vivía nuestro país en ese momento y aprovechó cada segundo para estar en todos los lugares que pudo. Yo pienso en esos 7 días y 10 ciudades recorridas y creo que no entiendo cómo lo hizo. Vea, ellos tienen algo muy particular que nosotros no podemos dejar de pensar, y es que el sucesor de Pedro está asistido por la gracia de Dios, es cierto, es una maratón, así le pensábamos nosotros, con detalles como este. Por ejemplo, hay cosas muy curiosas que muy poquita gente conoce, y es que mucha parte del tiempo del Papa lo pasaba en oración. Nos dimos cuenta porque en la visita a Medellín, por ejemplo, como amaneció
aquí de ese sábado tan delicioso y tan largo, y se quedó hospedado en el seminario. Parece que no durmió como nosotros pensamos que lo podía haber hecho en una habitación que se le preparó, muy modesta y muy digna, por cierto, sino que nos cuentan las personas cercanas que él estuvo en ese tiempo en oración. Entonces quiere decir que es una figura extraordinaria que nosotros tenemos que recordar con una entereza y una decisión de hacer las cosas muy especial, y sobre todo que para poder ultimar los detalles de una visita además tenía una perfecta información de todos los acontecimientos. De hecho, esas visitas se preparan con muchos elementos, y hay unos elementos muy importantes que son testimonios y oportunidades de encontrar. Miren, por ejemplo, hace poquito la visita del Papa a España, como todo lo que dijo fue un acierto especialísimo. Entonces, eso fue una cosa extraordinaria. Esa es la acción de mi Dios que está pasando por un país en la persona del vicario de Cristo. Una pequeñísima anécdota. Les cuento que cuando el Papa Pablo VI fue a visitar la Organización de las Naciones Unidas, se presentó tan raro. Dijo, yo soy Pedro y tengo 2000 años. Es decir, se identificó no con la persona que era él en su momento, sino con toda la historia de la Iglesia. Y a muchos les parece que represento una minoría de este mundo, pero yo tengo la experiencia de la vida, de la humanidad, que solo la puede tener quien sea sucesor de aquel al que el apóstol, al que Cristo le confió el cuidado de la Iglesia. Padre, Qué es que, impresión. sí, como que Uf. pensar en eso, siento que nos descaramuz a la piel y Ujú. también nos hace de verdad que ser muy conscientes cómo Dios sigue respondiendo a su iglesia en el tiempo y en esa lectura de los signos de los tiempos, pues el vicario de Cristo sí que sabe ser respuesta y eso es algo muy bello, lo hemos hablado acá, incluso pues luego del fallecimiento del Papa Francisco y luego en la elección del Papa León hablábamos mucho como de esa figura del Santo Ujú. Padre y Ujú. como Sí. en serio, el Espíritu Santo actúa plenamente ahí y esa lectura que hizo del contexto y esa respuesta, pues nos tiene que hablar no solamente de un hombre sabio, un hombre profundo que supo llegar a una realidad e impactarla, sino de un hombre que supo de verdad traducir el deseo y los sueños de Dios para Colombia en ese momento tan difícil. Lo pienso mucho como de cara a cada encuentro que tuvo y cómo fue respuesta. Aquí en Medellín, de manera especial, pues también se estaba viviendo momentos muy difíciles. El conflicto en nuestra ciudad también se desarrollaba e iba creciendo, el narcotráfico y tantas cosas, incluso en las periferias, Ujú. nos hablaban de una ciudad absolutamente lejos de la esperanza e incluso como si estuviera condenada. De hecho, ¿cuántos años fuimos marcados por esa condena de esas décadas que nos pusieron como un sello muy difícil? Y él llega también incluso con un mensaje que a hoy sigue siendo vigente y que Monseñor Ricardo ha querido hacer eco en las últimas semanas, y es la paz, la reconciliación, como ser respuesta para esta realidad a través de esos valores que Cristo nos ha inculcado. Ya entrando entonces, Padre, un poco más en ese 5 de julio, ese día de gracia que recibimos al Papa Juan Pablo II a Medellín, cuéntenos un poquito más cómo se desarrolló esa jornada. 4 encuentros, tengo entendido, que desarrolló en Medellín y que comenzó con esa gran Eucaristía. Bueno, propiamente 4 encuentros solemnes con palabras del Papa, pero ustedes se imaginan lo que significó para cada ser humano que se encontró con el Papa en algún momento, con los detalles, las experiencias, los significados. Comencemos por hacer un recorrido muy sencillito sobre el programa de ese día. La llegada del Papa al aeropuerto, que era a las 11 la concelebración de nuestra ordenación, pues estuvo precedida por la acogida de la gente para esa celebración. Les cuento una cosa muy curiosa que mucha gente como que no recuerda. Asistió más gente a la ceremonia de la presencia y a la visita del Papa Juan Pablo que la de Francisco.
Sí, claro, por eso una razón también muy salía por particular, ahí. porque la disposición que hicieron del aeropuerto para ese día de la ordenación era distinta. Todo el espacio que ahora está ocupado por el lugar donde se parquean los aviones, por decirlo, está ocupado por gente. ¿Sí? Impresionante. Entonces, y además teníamos otra cosa, que la gente pues aquí acudió a mirarlo pasar, pero en ese momento la presencia era muy significativa porque la gente debía llegar a ese lugar de encuentro con mucho sacrificio desde muchos lugares, estaban convocadas las personas de toda Antioquia. La llegada del Papa fue emocionante. Uno tiene en la mente ese momento en el que nos avisaron, porque la narración era muy curiosa, como no teníamos los recursos de la televisión, ahora uno puede en el celular mirar dónde está llegando el Papa. Entonces Ujú. había una persona que iba narrando a medida que iban avanzando los acontecimientos. Les dijo, ya el Papa salió en helicóptero de Chinchiná hacia Pereira. En Pereira es un saludo muy bonito a la gente que lo estaba esperando y en Pereira abordó el avión que lo estaba transportando por Colombia. Entonces nos avisaron, llegó al aeropuerto de Río Negro. Entonces la aterrizada del avión papal la acompañaron con una melodía que a uno se le quedó grabada en el alma, que era la canción de la visita del Papa a Venezuela. Allá por las montañas apareció un peregrino. Entonces, claro, toda esa emoción de ver en unas pantallas mínimas y limitadas que habían puesto, pues no teníamos los recursos de ahora, sino unas cositas muy sencillas, que ya aterrizó el Papa. Después sentir cuando el Papa empezó a moverse en helicóptero hasta llegar al lugar donde se iba a bajar a ocupar el Papa móvil y después el recorrido que hizo más largo que el que hizo Francisco, porque recorrió toda la pista del aeropuerto que estaba dispuesta para la celebración y para ese momento, y empezar la ordenación. Está en la mente la primera melodía que se entonó cerca de tu altar, Señor, obra del Padre Briceño y con letra de Madre Margarita de la Encarnación. Bueno, la ordenación sí es un momento sublime para uno que va a recibir en ese momento el sacramento. Los papás, la figura de las personas que estaban ahí dispuestas, los obispos, los concelebrantes, 1000 concelebrantes en una organización, entre otras cosas, mucho más cuidada que la última, porque ese día llovió, en cambio ese día es un día espléndido, la disposición de todo, los concelebrantes eran en 1000, sino más, toda la elegancia y la belleza de lo que se puso allí en ese día, en la misma disposición del espacio era todo encantador. Escogieron para que viniera al aeropuerto la Virgen del Rosario de Chiquinquirá de la Estrella, con la que hay una anécdota buenísima, no me la dejen olvidar al final, que es el recuerdo de la visita papal. Y terminada esa entrada, digámoslo así, todo lo que significó la ordenación y las palabras que el Papa nos dijo. Si quiere vamos haciendo descripción de cada momento para que nos quede más organizado. Una ordenación es un momento sublime para los que se van a vincular de manera definitiva al pueblo de Dios. Mire, por ejemplo, nos dice, saludo con cariño al pueblo cristiano que se ha reunido esta tarde en el aeropuerto de Las Herreras. Esta tarde, sí, porque ya iban siendo las 11:30 cuando empezó la celebración. Y mire lo que le dijo Antioquia, semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas, y la profunda adhesión a la iglesia han sido las características de esta querida región de Colombia. Esa es la descripción de Antioquia. Antioquia es extraordinaria, ¿cierto? Bueno, después se hizo un comentario de la Sagrada Palabra que se proclamó ese día, el libro del profeta Jeremías, nos dijo que era la vocación sacerdotal y nos invitó a no tener miedo para poder asumir con todo cariño y con toda alegría las incidencias y lo esencial del ministerio. El título de la homilía era el significado de la vocación sacerdotal. Entonces es una referencia muy bonita al santo cura de Ars, cuando mencionaba que en ese año se estaba celebrando un aniversario del cura de Ars, en el segundo centenario de su nacimiento, en ese año de la ordenación. Curiosidad.
curiosidad y cosa particular, en coincidencia con esta fecha, no hace un mes más o menos, nos llegó la reliquia del cura de Ars que se va a conservar en la parroquia de Cisneros a partir de este año. Bueno, es muy bello todo lo que se celebró ese momento, la emoción de la ordenación, ustedes no se alcanzan a imaginar cuando el Papa le impone a uno las manos, No, es cuando que el ritual de la ordenación tan bello y tan significativo, Ujú. y luego el momento en que Él va pasando por cada uno de nosotros y nos hace en ese signo el recibir como toda la gracia del sacramento. Después, según el ritual de la ordenación, todo concluía, o no, la misa se seguía, claro está, con el abrazo de paz. Entonces íbamos pasando donde el Papa que nos saludaba a cada uno y nos hacían de regalo un rosario. Ese rosario uno lo conserva con mucho cariño, claro. pero el mío lo tiene otra persona. La mamá de uno de los seminaristas, una señora muy mayor, enfermita, pidió que si le podíamos prestar la camandulita para ella rezar y murió con ella. Ay, qué bello. Entonces dije, no, dejémosela, yo tengo quien rece por mí en el cielo. Bueno, Amén. muy bella la celebración, y luego pues viene otra forma de encuentro, es que el Papa se desplaza al seminario para el almuerzo y obviamente pues todo, la emoción de tener un papa en la casa en la que se va a hospedar, un breve descanso y después viene al segundo gran momento de su presencia en Medellín. El segundo gran momento del papa en Medellín es el encuentro con las personas de los barrios populares. ¿Qué significaba ese encuentro y por qué es tan importante el encuentro con la gente de los barrios populares? Fue en el estadio Atanasio Girardot. Allá la que estaba esperando al Papa era la Virgen de la Candelaria. Pero es muy interesante porque precisamente en esos barrios populares es donde la iglesia ha sido todo. Tenemos que reconocer que fueron situaciones muy complejas las que generaron todas esas comunidades. Son comunidades que vienen de otra violencia que hubo en Colombia muy fuerte y se fueron poblando esos lugares con los que fueron llegando a una ciudad con todo su dolor y con todo su tormento. Los pobres, si el Papa lo dijo bellamente en esas palabras tan especiales que en el estadio ese día, los pobres no pueden ser instrumentalizados ni convertidos como en una especie de motivo para generar emociones. No, su dignidad no se la puede arrebatar nadie, lo dice el Papa citando una palabra muy especial. eh, que ninguno de los poderosos puede arrebatársela. Tal es la alegría liberadora presente en ellos. Sí, los pequeños, los pobres, se sienten amados por Dios como todos los demás y más que todos los otros. Viven así en la libertad que brota de la verdad y del amor. Y después empieza a decirnos, es que los pobres son los bienaventurados. Son las personas que de una manera más especial aprenden y saben compartir, saben que en ese servicio que se les ha prestado es muy importante el ejercicio pastoral de los sacerdotes que han trabajado allá. Son héroes. El clero de Medellín, y no es porque uno sea parte de este clero, es un clero que tiene unos valores y unas virtudes extraordinarias. Los barrios crecen alrededor de la parroquia. Y es el espacio en el cual, como el Papa lo decía en ese día tan especial, hay servicios y hay trabajo apostólico tan extraordinario. Y nos hizo una advertencia, dice el Papa ese día, la Iglesia no puede en modo alguno dejarse arrebatar por ninguna ideología o corriente política la bandera de la justicia, de la cual es una de las primeras exigencias del Evangelio, a la vez fruto de la venida del reino de Dios. Esto forma parte del amor de preferencia por los pobres. No puede desligarse de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, nosotros los pobres no nos podemos convertir en una pantalla, Ujú. ni tampoco disfrazarnos de pobres, no más faltaba, sino que tenemos que respetarlos en su inmensa dignidad, porque ellos son precisamente un clamor que el mundo de hoy tiene que escuchar. Les habla de la noble lucha por la justicia, les habla de el sentido solidario de los pobres, incluso con una expresión muy bonita.
Usted en un barrio de ricos no tiene quien pedirle prestada media libra de azúcar. En cambio, en un barrio popular, usted nunca se va a morir de hambre. Miren qué bella toda esa expresión. Terminó esa visita, esa presencia del Papa allí y siguió lo otro. ¿Y qué es lo otro? Llevar al Papa al seminario. Entonces la llevada al Papa al seminario implicaba tomar decisiones. El Papa subió en un automóvil que era de la gobernación de Antioquia, que ya no existe porque la violencia nos hizo perder ese vehículo que era tan entrañablemente significativo por el recuerdo que tenía por cosas que pasaron después. Pero se va y se encuentra, del estadio viene a la catedral. Entonces, ¿a qué viene a la catedral? A encontrarse con otro tesoro que es la vida consagrada, las religiosas. ¿Cuántas había en la catedral? Como 7.000. Entonces la emoción del Papa al entrar a una catedral extraordinaria empieza por decirle a la catedral lo que es. Os saludo con afecto a todas vosotras que colmáis esta hermosa basílica catedral de Villanueva, venida de la arquidiócesis de Medellín y de todos los lugares de Colombia. Mire qué tan linda esta expresión. Afortunada esta iglesia que tiene un número considerable de religiosas y personas consagradas. Y después mencionó a Santa Laura, personas tan importantes como la sierva de Dios, Madre Laura Montoya, que gastaron su vida por la salvación de las almas. Que había también ese año, sí, el año mariano nacional, la ejemplo de la Virgen Santísima, y la Virgen Santísima fue el tema con el cual el Papa les iluminó la fidelidad y el sentido profundo del servicio de las religiosas, así como Nuestra Señora fue fiel y así como en ella se realiza determinadamente una expresión que la primera bienaventuranza del Evangelio, también a las religiosas les piden que sean un testimonio para la comunidad, unidas a Cristo, viviendo los votos y las obligaciones y compromisos de su vida de santificación y de consagración, trabajar en el apostolado, trabajar por la gente, entregarse con amoroso cuidado a su servicio apostólico que es definitivo. Es una belleza saber que ellas también son constructoras de la misericordia y de la esperanza. Esas mujeres consagradas para Colombia y para Antioquia han sido siempre las formadoras de la conciencia del pueblo de Dios. Entonces fue muy bonito ese encuentro en esa catedral llena de gente y colmada de personas que estaban consagradas a ese servicio de Dios. Muy bonita la celebración, muy bonito el encuentro, el órgano, la música, la luz, la iluminación, todo. Y sobre todo detalles tan especiales como el Papa pronuncia su palabra y su mensaje desde el presbiterio, no utiliza la cátedra, sino un lugarcito donde pudiera estar un poco más como dentro del contexto de las religiosas, y por ahí en un rinconcito estaban las de clausura, que les armaron como un nidito para que allí esas que no se mueven de sus conventos y que ese día sí salieron, pudieran también tener la presencia y la cercanía del Papa. ¿Qué siguió después? Bueno, la llevada del Papa hasta el seminario. El seminario iba a ser como la sede donde el Papa iba a quedarse, y allá había un encuentro con las personas que proceden del mundo de la intelectualidad y de la cultura. ¿Por qué? A ver qué pasa. Miren ustedes qué coincidencias y qué significativas presencias las que se dan allá. ¿Quiénes están en el seminario? Los intelectuales y el mundo universitario. Entonces el discurso del Papa es una conversación con el mundo de la cultura y con el mundo de la universidad. Entonces, miren los saludos. Señor Presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es un exalumno de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una institución de la Arquidiócesis de Medellín. Estamos en este momento grabando el programa a escasos 200 metros del lugar donde estudió Belisario, cuando la universidad tenía su sede por aquí cerquita a Villanueva. ¿Quién más está allí? Está presente todo ese mundo de la cultura.
¿qué hace el Papa? Decirnos algo muy especial. La cultura necesita de la iglesia y la iglesia necesita de la cultura. Ya en alguna otra ocasión el Papa había, y la frase que utilicé tan rara, en alguna otra ocasión, decían los antepasados, algo otra. Y el Papa había definido la cultura como la vida de un pueblo. Y entonces ahora el servicio que presta la universidad es la maduración de la cultura. Las universidades tienen que ser un signo especial para la formación de las personas. Nosotros pensamos que es una etapa ahí en la cual uno se va para allá y está unos días muy entretenido repasando libros y estudiando exámenes. No, es la formación que hace posible que el ser humano alcance la grandeza de sus valores y les dice, por ejemplo, una cosa muy importante, trabajar para que de verdad se pueda dar una identidad cultural propia de los pueblos. Nosotros somos como muy, dijéramos la expresión, noveleros. Pensamos que tenemos que traer los esquemas de otro lugar aquí y generar todas unas estructuras de formación muy particulares. No, aquí somos capaces y hemos sido capaces de generar verdaderos genios y verdaderas tareas de formación humana extraordinarias. Les pide por favor una visita integral del ser humano, porque son los problemas de la humanidad presente y de todos los tiempos, porque no sabemos a quién estamos evangelizando, a quién estamos acompañando. Sí, la universidad se preocupa por conocer la persona, entonces puede desarrollar un verdadero humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es desarrollar los verdaderos valores de la persona, cómo piensa, cómo vive, cómo siente, cómo conoce, cómo estudia, cómo trabaja. Y eso lo ha hecho la universidad de una manera muy especial entre nosotros. Las universidades católicas trabajen en sano y leal espíritu de emulación con las demás universidades. Entonces no podemos decir, es que la de allí es mejor que esta. No, porque uno encuentra en la otra creyentes que están allí y que tienen la tarea de ser un tesoro para la humanidad. Dígame usted, y aquí las universidades todas tienen que ver con la iglesia. Muchas veces la gente se le olvida que la Universidad de Antioquia la fundó la iglesia. De alguna manera se le encomendó a la sabiduría de la iglesia ese crecimiento de esta institución. Y tenemos unos testimonios extraordinarios de unidad y de servicio que se pueden seguir trabajando. Estábamos celebrando los 50 años de la fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana y obviamente el saludo era también para las autoridades de la universidad, el gran canciller que será el arzobispo, el rector de ese momento tan especial y quienes llegaban allá a ese recinto, a otro lugar que es importantísimo en la cultura. La entidad universitaria más antigua de Antioquia es el seminario. ¿Por qué? Porque cuando fundaron el seminario en Santa Fe de Antioquia en 1828 se pudo establecer la diócesis y hacia el 29 se instaló el seminario. Entonces al seminario le concedieron unas facultades, yo no me las alcanzo a imaginar, porque eso es objetivo de estudio. En la Academia de Historia a veces tocamos ese tema, pero se le asignó la facultad de teología, de filosofía, y dice en el decreto de Simón Bolívar lo de que tuviera también humanidades y que tuviera medicina y que tuviera derecho. Eso fue una ilusión y de hecho no se pudo realizar en toda su plenitud. Pero es muy bonito saber que siempre ese espíritu y ese nivel universitario lo ha tenido el seminario. Por eso el encuentro no lo hicieron ni en el Paraninfo ni en la misma universidad, sino en el seminario. Porque es allí donde se forman los que más adelante van a ser los propulsores y los impulsores de la educación antioqueña. Entonces ahí tenemos. Bueno, ¿qué siguió después? Pues la amanecida del Papa, la acostada me imagino que muy cansado. Ya les conté que parece que no durmió mucho porque pasó mucha parte de la noche en oración, pero también encontrarse con otra maravilla en el seminario, las vocaciones, los seminaristas que habían aguardado con tanto cariño el poder saludar al Papa y la presencia de
del sucesor de Pedro en esa casa, donde se hospedó, donde se le preparó una capillita, con una curiosidad, vea. Ustedes dirán, pero el padre, ¿por qué sabe todos esos detalles? Porque pues uno tiene en la memoria muchos signos. En la capillita donde el Papa hizo oración, hay una silla que la conserva el seminario, que tiene una historia trágica, pero también muy significativa. Esa silla fue parte del mobiliario de una casa, pero desde esa silla en la que el Papa presidió, el Papa hizo oración en la capilla del seminario, un presidente que tuvimos en Colombia un poquito complicado llamado el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, en Medellín condenó a un señor obispo al destierro. Incluso le dijo una frase muy dolorosa a un obispo de Santa Fe de Antioquia antes de mandarlo al destierro, a Monseñor Riaño. Ahorita les cuento una frase bellísima de Epifanio Mejía para el obispo Riaño que se aplica a todo lo que hagamos en Antioquia. Lo desterró y le dijo, es que por la cabeza de un obispo también puede pasar una bala. Entonces, esa silla estaba en la casa de una familia que la obsequió para acondicionar el lugar donde el Papa hizo oración. La frase de Epifanio Mejía con respecto a Monseñor Reaño es muy linda, porque decían, pero ¿quién lo persiguió? Oigan, para que se la graben. Antioquia nunca persigue la mano que la bendice. Qué bello. Qué bello. Muy Entre otras hermoso. cosas, algún día de pronto hacemos un programa sobre los poetas antioqueños, que es una maravilla, porque el señor arzobispo acaba de hacer efectiva la publicación de la novena de la Virgen de la Candelaria con los versos de Epifanio Mejía. Pues bueno, eso fue una maravilla, esa experiencia. Y al otro día, muy temprano, el Papa quiso saludar a los seminarios, porque los seminarios, sí, fueron los seminarios del Seminario Menor de Girardota, estuvo el Seminario Menor, el Seminario Mayor, y en un lugar encantador habían puesto allá en el seminario, cerquita del Papa, todas las orquídeas que ustedes se puedan imaginar, y esas flores como que se pusieron de acuerdo para salir ese día. Entonces ya se despidió de Medellín y empezó su camino, iba al aeropuerto, claro está, y luego hacia Bucaramanga, donde el encuentro iba a ser con la familia, en las familias. Muy bello, padre, definitivamente todo este relato de el paso de San Juan Pablo II por esta tierra. Escuchándolo recuerdo una frase que hace poco le escuché también a el señor arzobispo, decía, es recordar que un santo caminó por nuestras calles. Eso me parece muy hermoso, pensar definitivamente en lo que ha significado para la Iglesia San Juan Pablo II, lo que definitivamente significa para nuestra arquidiócesis de Medellín y pensar en esa insistencia tan fuerte y tan permanente que hizo cuando nos visitó en La Paz, que definitivamente hoy pareciera que fuera como escuchar de nuevo y tener que escuchar de nuevo estas palabras para que sigan resonando y vuelvan a resonar en nuestro corazón. Esa frase también que tanto repitió en su visita, que la paz no se improvisa, que la paz se construye y que es una necesidad latente de la Antioquia de ese momento, pero que sigue siendo una necesidad latente de la Antioquia y de la Colombia de hoy. Entonces, yo siempre he pensado que Dios es infinitamente sabio y por algo nosotros volvemos a poner la mirada en esa visita papal que pues sigue siendo tan necesaria hoy para nosotros, recordar esas palabras y esos momentos como el Padre nos lo acaba de relatar. Sí, curiosidades. La visita del Papa Juan Pablo debió haber sido la segunda visita de un pontífice a Medellín. ¿Y por qué? Porque la primera visita que debió haber llegado a Medellín fue la de Pablo VI, cuando vino a inaugurar la conferencia del episcopado latinoamericano que se llama de Medellín. De esos inconvenientes del centralismo hicieron como muy difícil que viniera aquí el Papa Pablo VI, pero esta visita fue extraordinaria porque marcó la ciudad y nos dijo, mire, lo que decían ahora y lo que el señor arzobispo ha comentado, el paso de un santo, es que Medellín es un lugar de encuentro de santos. Si uno se pone a imaginar, de una vez me ponía a pensar,
por las calles de Medellín no caminó Santa Laura, incluso en medio de humillaciones muy dolorosas en su vida, que ella las tenía grabadas en su corazón. Por las calles de Medellín no pasaron los mártires que se bajaron del tren en la estación para después emprender su camino hacia España, hacia su martirio. Por las calles de Medellín circuló y caminó Marianito cuando estaba de seminarista. Por las calles de Medellín pasaron personas que están en ese camino de santificación tan especial, entre otras cosas. Yo cada rato digo entre otras cosas. Eh, el seminario de Medellín tiene también tradición de santos. Nosotros tenemos, que sepamos, estamos muy emocionados que el proceso del padre Toñito, sí, pero ¿será que se nos olvidó que en el seminario también estuvo matriculado Emilio Botero González, obispo que fue de Pasto, cuya causa hay que volver a abrir para su beatificación algún día? En el seminario de Medellín estuvo y fue parte de esta comunidad Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuyo proceso ya sí comenzó en Sonsón, Río Negro. Estaba Marianito, esperemos a ver si de pronto puede resultar algún santo por estos días, pero es una experiencia de gracia que Medellín tiene en su corazón. Qué lindo, Padre, traer al corazón y pasar de nuevo por el corazón esas palabras y esos momentos que marcaron, sin lugar a dudas, un momento importantísimo para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Hoy, 40 años después de ese momento, usted ya 40 años después de un ministerio sacerdotal vivido con mucha conciencia, pero seguramente ha vuelto a ese día una y mil veces para recordar no solamente el momento en el que usted le dijo que sí al Señor, a ser un obrero de su mies, sino hacerlo de las manos del Papa Juan Pablo II, de un santo que de verdad que nos parece muy conmovedor escucharlo. Rápidamente, Padre, para ir finalizando este programa, ¿qué nos queda hoy? ¿Qué hemos visto después de 40 años? Claramente no tenemos la misma realidad, tenemos otras, incluso unas mucho más complejas, pero hemos visto una iglesia crecer y una iglesia seguir siendo respuesta para esta sociedad de Medellín. ¿Qué nos queda de esa visita que podamos rescatar hoy? Aquellos que no vivimos esas palabras en primera persona, que no lo vimos ahí, pero que pasándolo por el corazón nos impulsa. Vea, son 4 palabras que definen como el gran momento de la presencia del Papa en Medellín: vocación de los sacerdotes, servicio a los pobres, el segundo momento de su encuentro, consagración al Señor y trabajo por la cultura y por la formación en la fe. Eso es lo que tendríamos que recoger. Los sacerdotes construimos el pueblo de Dios. Los pobres son el espacio en el cual la fe se ilumina y hace brotar como semillas de tanta esperanza. Las consagradas, las religiosas, nosotros a veces las tratamos así como las monjas, pero son unas mujeres ejemplarísimas. ¿Qué sería de la iglesia sin el tesoro de las mujeres, sirviendo a Dios con ese cariño y esa entrega de una misionera? Yo me imagino todas las tardes, a las 6 de la tarde, yo pienso en las misioneras que a esa hora deben estar llegando con sus piecitos cansados a decirle: Señor, cumplí tu tarea. Y después lo que han hecho la educación entre nosotros. Nosotros somos formadores de la cultura y servidores de la esperanza y testigos de ese amor de Dios. Entonces, Medellín sin la iglesia no existiría. Yo sí creo. Y la iglesia sin Medellín no existiría tampoco. Somos el alma de la ciudad. Y el alma de la ciudad fue bendecida, ungida, acompañada, enseñada, cuidada. Y es muy bella la expresión, ungida por la presencia de un santo entre nosotros. Así es, Padre, de verdad que muchas gracias. Pasar por estos momentos, estos encuentros que tuvo el Papa Juan Pablo II en Medellín, pues nos hace pensar una vez más y como esa conclusión que sacábamos en un principio, y es que Dios sigue respondiendo y lo hace de una manera increíble con nuestra sociedad, con nuestra realidad humana, y lo sigue haciendo, y de verdad que
es un acontecimiento que vale la pena recordar. Las homilías están disponibles en el sitio oficial del Vaticano, ustedes ahí lo pueden encontrar para que recordemos esas palabras, y si no, pues Monseñor Ricardo Tobón Restrepo ha querido también extraer algunos de esos mensajes bonitos de lo que ha significado esta visita para Medellín. Al final de este programa los dejaremos con el último mensaje que nos dejó, que extrajo algunos fragmentos que hacían una reflexión pertinente sobre la reconciliación y la paz, pero como les digo, lo pueden hacer y lo pueden ampliar de otras maneras. A todos, gracias por estar con nosotros en este espacio de conversación. Recuerden entonces que pueden escuchar ese programa completo en nuestro canal de YouTube, en Spotify. Qué rico que compartan también este programa con otras personas, para aquellos que no vivieron esta visita, que puedan también pasar, como dice Vale, por el corazón esta experiencia y esa narración que el Padre nos ha contado el día de hoy, y que también hagan parte de esa familia que se va gestando en nuestros espacios, en nuestros canales también de comunicación, en donde permanentemente compartimos con ustedes material que es importante, que es lindo, que definitivamente nos ayuda a construir nuestra fe. Así es, recuerden que pueden revivir este episodio en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, o en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Ahí encuentran cada uno de los capítulos que hemos hecho. Y bueno, Padre, de verdad que muchísimas gracias. Qué honor que lo tenemos a usted aquí, que podemos recibir un pedacito de esa santidad que sembró San Juan Pablo II en su corazón, en su ordenación presbiteral, y que pues nos la contagia con sus enseñanzas y con todo lo que hace por nuestra arquidiócesis. Bueno, con mucho gusto, y desde ya felicitaciones a los que estamos de aniversario. Así es, felicitaciones. Que somos muchos. Felicitaciones, Padre. Para finalizar este tema, pues queremos celebrar como comunidad de fe, como familia arquidiocesana, 40 años de la visita de el Papa Juan Pablo II a Medellín. El próximo domingo 5 de julio a las 12 del mediodía nos encontraremos en la Catedral Metropolitana, ese lugar que pisó Juan Pablo II siendo Papa, acompañando a la vida consagrada. Pues hoy nos invitan a todos como familia arquidiocesana a que recordemos y conmemoremos este acontecimiento, así que los invitamos a todos, y finalmente los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo con respecto a este tema. Desde el máster los acompañó Juan David López, desde la mesa Eni Ramírez, Valentina Vélez, quien les habla. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia. Estamos conmemorando que San Juan Pablo II hace 40 años visitó a Colombia. En su recorrido por más de 10 lugares de la geografía nacional, tuvo entre discursos y homilía unas 30 intervenciones con las que nos orientó y animó a vivir la fe cristiana. Dada la grave situación de violencia que entonces se padecía, buena parte de su enseñanza se enfocó en el tema de la paz y la reconciliación. Al recordar ese momento de gracia para el país, siendo conscientes de la situación que actualmente vivimos, resulta importante hacer de nuevo presentes sus palabras. Al comienzo de su visita, el 2 de julio de 1986, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, analizó la realidad señalando: los largos y crueles años de violencia que han afectado a Colombia no han podido destruir el deseo vehemente de alcanzar una paz justa y duradera. Sé que ha habido generosas iniciativas encaminadas a fomentar el diálogo y la concordia para conseguir una paz estable. En este sentido, no puedo menos que alentaros a todos los colombianos sin excepción, a proseguir sin descanso por derroteros de paz, conscientes de que esta, sin dejar de ser tarea humana, es primordialmente un don de Dios. Reducirse, pues, a mover solo proyectos limitados y humanos de paz equivaldría a ir en pos de fracasos y desilusiones. Este mismo día, hablando con los miembros del cuerpo diplomático, afirmó: se deben buscar, pues, incansablemente todos los medios que pueden conducir a la paz.
En esta perspectiva siento el deber de reafirmar al mismo tiempo que una paz auténtica ha de tener sus raíces bien fundadas en la dignidad del hombre y de sus derechos inalienables. No puede existir verdadera paz si no existe un compromiso serio y decidido en la aplicación de la justicia social. En efecto, la justicia y la paz no pueden disociarse. Una paz que no tuviera en cuenta la justicia sería solo un sucedáneo. También el 2 de julio le decía a los jóvenes: no os dejéis seducir por la tentación de la violencia, que siempre engendra una violencia más terrible y jamás logra los resultados que prometen sus instigadores. Que la paz y los jóvenes caminen siempre juntos. Que los jóvenes sean en Colombia artífices convencidos de una nueva era de paz social en la justicia, en la igualdad, en el amor que vence toda violencia y recompone todas las cosas según el designio de Dios. Os lo grito desde aquí también a vosotros, jóvenes que quizá habéis emprendido el camino de la guerrilla o abrigáis simpatías por ella. Apartaos de los caminos del odio y de la muerte y convertíos a la causa de la reconciliación y de la paz. En otros momentos de la visita se refirió a la naturaleza de la paz y a los medios para conseguirla. En su encuentro con los habitantes de Barranquilla se detuvo en el tema de la reconciliación. La palabra reconciliación tiene hoy en Colombia una resonancia conmovedora, porque está transida de anhelos y de lágrimas, de temores y de inseguridad para tantos hijos de esta noble patria. Cuánto deseáis, amados colombianos, que callen las armas, que se estrechen fraternalmente las manos que la empuñan, que lleguen para todos esa paz querida e invocada, buscada con esfuerzo, esperada con afán después de tantos años de violencia que no han dejado más que lutos de muerte y heridas dolorosas difíciles de cicatrizar. En ese mismo discurso, el 7 de julio, al finalizar su peregrinación en Colombia, se preguntaba: ¿cómo lograr de inmediato la paz de los campos y de las ciudades? La paz que permita al agricultor trabajar sin zozobras, al ciudadano recorrer sin sobresaltos las calles de su ciudad, de día y de noche. A todos disfrutar de una vida tranquila y serena. Solo mediante una sincera, profunda reconciliación de cada uno con Dios y de todos entre sí, pidiendo y otorgando el perdón, renovando un compromiso de amor solidario y justo entre todos los colombianos. Y concluía: no hay reconciliación verdadera donde no hay perdón, porque el perdón es el acto más profundo del amor de Dios hacia nosotros, y es al mismo tiempo el acto más noble que puede realizar el cristiano, un gesto por el que se asemeja al Padre que está en los cielos. Podemos ver que en el momento histórico que vivimos es urgente acoger las palabras proféticas y apremiantes de San Juan Pablo II, cuando hace 40 años nos visitó bajo el lema «Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia». Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.